Hey, muy buenas a todos, gente, sean bienvenidos a este nuevo video más. Mi nombre es Witblade y en esta ocasión les traigo un video sobre algo que me preguntan mucho y es: Witblade, ¿cuánto se saca por mapa y por nivel en HC en cuestión de la plata recogida? Este tema ya lo he tocado anteriormente en mi canal de YouTube, pero toca revivirlo para que tengan un poquito más de información sobre cómo se gana en HC. Y bueno, en esta tabla podemos ver del nivel 1 hasta el 18. Sí, porque hay 18 niveles en HC. Y aparte hay 10 mapas, desde el Guerras Pétreas hasta el Fungicida, hasta el Puñado de Plata, chicos. Entonces, con esto ya tendremos una idea de cuánto se gana con la ruta que yo hago. Sí, varían las rutas, pero más o menos sería casi lo mismo. Realmente, si tú quieres sacar la misma plata que yo saco, tendrías que hacer mi ruta. Pero si quieres sacar un aproximado, puedes hacer la ruta que tú quieras. Recordemos que la ruta la define el tanque y es cuántos mobs jala en una pool, qué pulls hace, qué no pool hace y qué mobs esquipea. Entonces, teniéndonos en cuenta, comenzamos. Hey, hola, mi nombre es Witblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo, donde vamos a sortear 2 Mamuts Masterpiece el 16 de septiembre, 7 códigos de premio y 9 monturas Elite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada. Así me llamo, Witblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? Bueno, chicos, ya estamos aquí en mi Discord en HC Hispano. Aquí donde tengo la tabla donde la pueden descargar y ver. Actualmente aquí está la invitación permanente. Ahí la voy a dejar en la descripción del video para que se puedan unir. Aquí también tenemos un chat general donde la gente pregunta cosas. Un chat de lloro donde la gente, si los trolean, llora. Y un chat de comercio que aquí pueden vender sus ítems a un costo razonable. Chicos, entonces ahí está el link. Pero lo importante es ir a la parte de abajo y en cuestiones de ganancia en HC. Aquí encontraremos la tabla de plata. Aquí está la tabla de plata y vamos a verla a más detalle para saber cuánto se gana y qué es lo que contiene y cómo está hecha. Vamos a darle. Y bueno, chicos, aquí tenemos la tabla de plata de Hardcore Expedition dividida entre Lumber Lunacy y en las Garras del Cuervo. Tenemos los 10 mapas: Demencia Madera, Asuntos Sospechosos, Puñado de Plata, Acechando por Debajo, Predicando a los Muertos, Batalla Eterna, Guerras Pétreas, Fungicida, Tres Hermanas y en las Garras del Cuervo, de nivel 1 hasta el nivel 18. Y teniendo en cuenta que el mapa que más plata da es Stone Wars, seguido por En las Garras del Cuervo, y siendo el mapa que menos plata da, Demencia Madera. Ok, chicos, hay que tener esto en cuenta. ¿Cuánto da el mapa que menos da? Son 486k al nivel 18, que sería el máximo nivel de Hardcore Expedition. Y siendo Stone Wars el mapa que más da, 656k. Pero ¿de qué estás hablando, Will? Como les digo, es plata recogida. ¿De dónde se consigue la plata recogida? Se consigue de hacer los bichos del mapa. Hay bichos que te dan 5k 800, hay bichos que te dan 5k, 2k. Entonces varía mucho, ¿no? Y también podemos conseguir de unos cofrecitos que se encuentran en HC, que se rompen y dan, depende del nivel, siendo 150k lo máximo que dan, pues la verdad es que dan buena plata. También se consiguen del boss final o de los mini bosses, que suelen dar pues en el nivel 18 220k, 250k, y a nivel bajo pues obviamente a dar menos. Y con esto podemos tener en cuenta que se sacan de 3 partes importantes la plata de Hardcore Expedition. Se sacan de los mobs, de los cofrecitos y del boss. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, por eso es que se hacen las rutas de HC. Las rutas de HC tienen en cuenta el boss, los cofrecitos y los bichitos. En Hardcore Expedition existe un límite de tiempo para hacer los mapas. Depende del mapa, es más o menos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que se hacen rápido la mayoría de veces. También, si tú aumentas la rapidez y la eficiencia asaltándote algunos mobs, con esto podrías ganar más plata, porque consigues 2 de las terceras partes que se consigue la plata. Consigues hacer más rápido el boss, más rápido el cofre y teniendo un poquito menos de mobs, pero sacando buena plata por rapidez, porque así puedes hacer los famosos spams. Y hablando de los famosos spams, vamos a ver los spams que se hacen en Hardcore Expedition, que son los normales, ¿no? O las famosas runs. Bueno, chicos, normalmente Hardcore Expedition se divide así: desde el mapa nivel 7 hasta el 11,
del nivel 11 al 15 y del 15 al 18. Así es como se está dividiendo actualmente el meta desde que le bajaron el 18% de vida a los mobs. Ya no se hace la ruta anterior que era del 6 al 10, del 10 al 14 o del 14 al 18, sino que ya como ya son menos la vida que tienen los mobs y se hacen más rápido, pues ahora se bajó un nivel la exigencia. Ok chicos, hay que tener eso en cuenta. Ok, vamos a ver una run normal de nivel 7 al 11 de fungicida, siendo un mapa que tampoco da mucho pero tampoco da poco, siendo un mapa intermedio, ¿no? Como podemos ver aquí, el fungicida comienza con 72k, el nivel 7. Vamos a sacar la calculadora para ir sacando los cálculos de cuánto da en cuestiones de plata recogida. Desde nivel 7 te da 72k, 248. Vamos a sumar 93k a nivel 8, 497. Al nivel 9 son 153k, 676. Más al nivel 11, que sería el nivel máximo de la run, serían 194k. Estaré sacando 513k por una run del 7 al 11, siendo 1, 2, 3, 4 y 5 mapas. Me vas a preguntar, Wibler, más o menos en nivel bajo, ¿cuánto se hace un mapa? Normalmente se hacen en 10, 12 minutos los mapas de nivel bajo. Sabiendo que si son 5 mapas, pues serían aproximadamente entre 50 a 60 minutos. Ok, sería una hora aproximadamente. ¿Y esto vale la pena? Depende mucho. A nivel bajo se considera el nivel que menos plata da, pero el nivel donde todos los nuevitos tienen que comenzar para saber a jugar. Si tenemos en cuenta, Albion Online tiene nivel bajo y nivel alto. Por ejemplo, recolección siempre comienzas con nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ya luego empiezas con niveles intermedios 5, 6. Y ya empiezas con niveles altos 7 al 8. Lo mismo con Hardcore Expedition. Como sabemos, el nivel 4 no da plata en recolección, pero el nivel 8 da mucha plata y 8.4. En Hardcore Expedition lo mismo, 7 al 11 no da mucha plata, pero en niveles 15 al 18 da más plata. Y haciéndolo casi al mismo tiempo. Ok chicos, vamos a seguir viendo cuánta plata saca de nivel 11 al 15. Vamos a resetear la calculadora y vamos a poder ver que nivel 11, vamos a tomar en cuenta ahora el mapa de guerras pétreas. Nivel 11 da 226k. 226k 996 más 286k 717, que es el nivel 12, más 360k 104, más 452k el nivel 14, 452k 12, más 563k siendo nivel 15, 908. Una run de nivel 11 al 15 siendo 1, 2, 3, 4, 5 mapas está dando la cantidad aproximada, si simplemente haces fungicida, de 1.869.000. ¿Ok? Esta es la cantidad si solamente haces guerras pétreas. Ok, hay que tener esto en cuenta chicos. Se saca buena plata en una hora, son casi 2 millones por hora, pero recordemos que estos no son los niveles más altos. Ahora vamos a ver el nivel 15 al 18, son 4 mapas. Vamos a ver cuánto da. Vamos a poner de ejemplo en esta ocasión del 15-18 un mapa que se llama Peachy Business, que sería Asuntos Sospechosos. Vamos a sacar la calculadora de nuevo chicos y vamos a calcular. Siendo el nivel 15 de Asuntos Sospechosos 438k 521. 438k 521 más 460k 939 más 484k 124 más 508k 692 da un total de 1.892k 276. Y me vas a decir, Witblade, sacas menos que en la run del 11 al 15. Yo te voy a decir, tienes que tener en cuenta que ahora son 4 mapas. Son nivel 15, nivel 16, nivel 17 y nivel 18. En la otra run eran 5 mapas. Entonces, un mapa menos sacas más plata. Y esto, recuerda que un mapa menos son aproximadamente 12 minutos menos. Entonces estás 12 minutos que puedes hacer otro mapa más y haciendo otra cantidad. Por ejemplo, si sumamos otro mapa más, otro mapa 18, ¿no? Del mismo, de Asuntos Sospechosos, 486k 738, estaría sacando 2.379. Redondeamos en 2.400.000. ¿Ya ves? Ahora se hace la misma cantidad, pero sacas más plata. Ok chicos, hay que tener también esto muy en cuenta. HC también da loot.
Sí, da bolsitas que te van a dar ítems. Desde el ítem nivel 4, tesoritos, basura, hasta ítem 8.4, 8.3, siendo lo más común es tier 8, 8.1, 6 plano, por ahí. De los niveles intermedios de ítem, digamos. Estas cantidades aumentan la plata generada por HC. Plata que, recuerden, es plata recogida y ahora loot. Son dos formas de ganar plata en HC. Y más o menos, ¿cómo se calcula la plata? De 1000 mapas que yo saqué el cálculo, más o menos es un 54.8% de loot. ¿A qué me refiero esto? Si tu mapa te da 491k, el 50%, bueno, de hecho 54.8%, redondeamos el 55%, va a ser puro loot después de 1000 mapas. Recordemos, esto es un redondeo. Puede que haya mapas que te den menos y mapas que te den mucho más, pero al final termina siendo un redondeo y sacando la media. Entonces imaginemos, tenemos una Eterna Battle, como decía, nivel 17, 491k. Sacamos la regla de 3. Da un total de 270k solamente de loot. Sumando la base, que recordemos que la base son 491k. 491k 19 más 270k 50, que es el 55%, saca un total de 761k. Que eso es lo que harías tú en un 17 batalla eterna en total, contando la ganancia de la plata recogida y la ganancia del loot de la bolsita. Recordemos, son datos, puede que un mapa saque menos, puede que un mapa saque más, pero más o menos está redondeando eso. Y vas a decir, entonces, ¿cuánta ganancia normalmente podrías hacer si tomas en cuenta eso en Hardcore Expedition de una run 15 al 18? Ahora vamos a tomar Predicando a los Muertos. Saco los cálculos y los pongo en pantalla. Bueno chicos, ya saqué los cálculos. Si tú haces esos mapas del 15 al 18 de Predicando a los Muertos, sacarías 2.078k de pura plata recogida. Que recordemos, esa plata viene de los mobs, del boss y del cofre. Ahora, ¿cuánta plata se agrega? Si agregamos el 55% de puro loot son 1.143k234. Si esto lo sumamos, da un total entre plata recogida y loot de 3.221k832 por hora. Entonces estamos sacando que por 4 mapas, que realmente estamos dividiendo por hora, pero realmente esos 4 mapas se hacen como en unos 48 minutos. Pero vamos a redondear en una hora. Por hora está sacando 3.2 millones haciendo puro Predicando a los Muertos. Ahora vas a decir, Weblay, pero es que hay mapas que dan menos. Lumberlunacy. Sí, Lumberlunacy da menos. Estaría sacando más o menos 1.800.000 por hora, 1.700.000 haciendo del 15 al 18, sacando el ojo. Y de loot estaría sacando la mitad, entonces realmente se sacarían menos. Pero también hay mapas que se hacen en menos tiempo. Lumberlunacy es un mapa que se hace normalmente de 9 a 10 minutos. Y Predicando a los Muertos es un mapa que se hace aproximadamente en 12 a 14 minutos. Entonces estamos viendo que un mapa que da menos plata pero se hace más rápido, y un mapa que da más plata pero se hace más lento. Entonces hay que también tener eso en cuenta, chicos. El mapa también da muy buena plata por el tiempo en el que se hace. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Se agradece un montón su apoyo. Y no se olviden suscribir al canal de YouTube, darle la manita arriba, comentar si quieren que saque el video de la tabla de fama para que vean cuánta fama se saca. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias por haber visto este video de nuevo, chicos. Se lo agradezco 2 veces porque la verdad es que estoy muy agradecido con ustedes, chicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. También hay que recordarles que el 16 de septiembre hacemos el sorteo del Mamut Masterpiece ya en 12 días. Así que son 2 Mamut Masterpiece, 7 códigos de premium. Así que hasta la próxima. Bye bye gente. Los quiero mucho. Besito en el siempre limpio.